Hola cuarto B, ¿cómo están? Hace mucho que no nos veíamos, ¿verdad? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El tema de esta semana será la nota periodística. Dentro de este tema vamos a abarcar 3 aprendizajes esperados, ¿sí? El primero es que identifiques los datos que se incluyen en una nota periodística, como son los sucesos y los agentes o personas que están involucradas. Después, se pretende también que jerarquices la información al redactar una nota periodística. ¿A qué se refiere esto? Pues que tú sepas distinguir entre la información que es más importante y la que es menos importante. Como otro aprendizaje sería que identifiques la organización de la información y el formato gráfico en las notas periodísticas. Esto se refiere a que tú sepas distinguir de algunos otros tipos de textos que sí y que no es una nota periodística, simplemente al ver su estructura, por ejemplo, en un periódico impreso o estar navegando por internet y que tú sepas, mira, esto es una noticia o es una nota periodística. El tema lo vamos a dividir por diversos subtemas que te voy a ir indicando cuando estemos en ellos. El primer subtema sería la definición de noticia. Y comenzamos diciendo que una noticia es el relato breve y objetivo de algo que ya ha sucedido o quizás está sucediendo en ese momento. Se dice que las noticias las podemos encontrar en estos medios, en periódicos, en televisión, las podemos escuchar quizá por el radio y actualmente sabemos que también por internet. ¿Cuál es la función de una noticia o para qué nos sirve? Bueno, se dice que nos sirven para dar a conocer algo que sucedió o está sucediendo. Para que una noticia esté completa, sea cual sea el tema que nos esté informando, siempre debe contestar la mayoría de estas preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y por qué? A estas preguntas se les llama indicadores. ¿Cómo podemos completar esas preguntas? Sería diciendo qué ocurrió, quién o quiénes estuvieron involucrados, cuándo pasó, en dónde, cómo se dieron las cosas y por qué ocurrió esto. En el siguiente ejercicio vamos a leer una noticia que ocurrió en el 2011 y adivina qué. Está relacionada con pitufos. Vamos a leer el titular. Busca México romper Pitufí récord. Sony Pictures invitó a los mexicanos para establecer una marca mundial en el Día de los Pitufos, martes 7 de junio del 2011. Como una colorida forma de promover la cinta de los pitufos, que llegará a las pantallas en verano, Sony Pictures México convoca a los mexicanos a que se disfracen como uno de los diminutos seres y formen parte del Día Mundial de los Pitufos, con la promesa de que en esta ocasión no habrá ningún malvado ser que busque atraparlos, aunque sea lo último que haga. La cita para formar una aldea pitufo temporal es el 25 de junio en la explanada general del Estadio Azteca, lugar en el cual cientos de suspiritos azules se reunirán con el objetivo de establecer un récord mundial Guinness, al juntar a la mayor cantidad de personas disfrazadas como estos seres simultáneamente en varias ciudades. Hay 2 tipos de récord para un evento así: la mayor cantidad de personas que han estado vestidas de pitufo y en un mismo lugar, o la versión de diferentes ciudades en todo el mundo. Nosotros estamos por esta última. A la misma hora que en México se haya instalado una aldea pitufo, estará sucediendo algo similar en las ciudades como Grecia, Holanda, Irlanda, Israel, Italia, Líbano, Panamá, Polonia, Rusia, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Reino Unido y Bélgica, este último país de origen de los azulados seres. Los organizadores combinan a la gente a que parte de su disfraz consiste en tenis y calcetas completamente blancos, playera azul, manos y cara pintadas de ese mismo color y gorro de pitufo. Ayudarán a pintar a los que solo lleven la ropa con tal de lograrlo. Enseguida vamos a realizar un pequeño ejercicio con la misma información de la noticia anterior. ¿Qué nos dirá la instrucción? Relaciona las columnas anotando en el cuadro la letra de la respuesta a cada indicador. Tenemos 2 columnas, una con las respuestas y la otra con las preguntas. Hay que relacionarlos escribiendo la letra donde corresponda. Vamos a ver, ¿qué pregunta para ti sería la más importante de contestar en una noticia? Se supone que una noticia nos está informando hechos que ocurrieron o que están pasando en ese momento. Entonces, ¿qué sería lo primero que tú preguntarías? ¿Pero qué pasó? ¿O no? Vamos a irnos por esa. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Cuál de las respuestas de la columna izquierda
te está respondiendo esa pregunta. ¿Qué sucedió? ¿Por cuál te vas tú? Vamos a ver. Muy bien. Se convoca a crear un récord mundial. ¿Eso sucedió? ¿Cuándo sucedió? Si nos están hablando de un cuándo, se referirán a tiempo. Entonces, pues debemos buscar alguna respuesta que nos hable de tiempo, de días, meses, años, segundos, minutos, horas. Entonces, ¿cuál es la respuesta que nos da algún dato de tiempo? Exacto, la B. Muy bien. ¿Cuál será la pregunta que sigue en orden de importancia? ¿En dónde ocurrieron los hechos? Si nos hablan de un dónde, están preguntando por un lugar. ¿Qué respuesta nos habla de un lugar? Exacto, D. En el Estadio Azteca de México. D. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué? Una causa, un motivo, una razón. ¿Por qué? ¿Cuál de estas nos responde un por qué? Fácil. Por el próximo estreno de la película de Los Pitufos. Entonces pondríamos ahí la letra C. Muy bien. Y por último, ¿quiénes intervinieron? Si recuerdas la información de la noticia, te darás cuenta que todo esto está siendo organizado por, inciso A, Sony Pictures. Excelente. El otro subtema sería las partes de una noticia, ¿sí? Prácticamente tú debes tener en cuenta que se trata de 3 partes que son las más importantes y que en cualquier noticia vas a encontrar. Estas son el titular, la entrada y el cuerpo, ¿ok? ¿El titular a qué se refiere? Son las letras más grandes que aparecen hasta arriba en una noticia. Con ellas, nosotros rápidamente podemos tomar la decisión de si queremos seguir leyendo toda esa noticia o de plano no nos interesó. La entrada. La entrada es un párrafo que nos resume la noticia prácticamente por completo, ¿sí? Y ahí nos responde las preguntas más importantes sobre la información que nos están dando. Ya vimos cuáles eran esas preguntas. El cuerpo. El cuerpo es la mayor parte de la noticia, lo que te están contando sobre lo que ocurrió con muchos detalles. Vamos a ver enseguida un ejemplo de una noticia y sus partes. Como puedes ver, te comentaba, el titular está en la parte de arriba, ¿ok? Con letras grandes llamativas. La entrada es un pequeño parrafito, unos rengloncitos, que nos está contando prácticamente lo siguiente. Los nacionales barren en la serie de 3 juegos ante el equipo de Miami. ¿Qué preguntas podemos contestar con eso? ¿Quiénes, que son los nacionales? ¿Y qué están haciendo? Pues dice que barren en la serie de 3 juegos. Ahora, el cuerpo. El cuerpo de la noticia está encerrado de color azul. Si te das cuenta, es lo que abarca el mayor espacio en una noticia. Es la mayor cantidad de texto que tiene esta nota informativa. Otras personas, otros reporteros, pueden agregar lo que también sería una fotografía para que sea más atractiva su nota y más gente la lea. Debajo de esa fotografía ponen usualmente un pie de foto donde se explica qué está ocurriendo ahí. Enseguida vemos otro modelo y otra estructura de noticia. Me gustaría que también estuvieras familiarizado con estas otras maneras de llamar a las partes de la noticia. Quiero que encuentres las 3 principales que ya hemos estado viendo. Recuerda, titular, entrada y cuerpo. Esto de aquí nos agrega otros elementos como epígrafe o antetítulo, ¿ok? Simplemente es una frase corta que va a darle como que ese protagonismo al titular. Entonces, el antetítulo eligieron que fuera hallazgo histórico. El titular, descubren ciudad más antigua de Europa. Enseguida nos da un subtítulo que es nada más una oración, una idea que debe de estar debajo del titular y nos dice los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. Enseguida tenemos el párrafo que te comentaba en la noticia anterior, ya te contestan varias de las preguntas más importantes en una noticia. Si tú no tuvieras todo el tiempo y solo estuvieras leyendo rápido esta nota, con que leas este párrafo, te estás dando una idea de lo que comenta todo lo demás de la nota informativa. Pero eso a veces no es muy bueno porque en el cuerpo de la noticia puedes encontrar ya más detalles sobre lo que te están hablando y quizás tú tenías una idea errónea de lo que se trataba al principio. Si te das cuenta, el cuerpo de la noticia son 2 párrafos y la entrada solamente era 1, ¿sí? A la entrada también se le llama lead o entradilla. Otro subtema que vamos a trabajar al respecto sería la pirámide invertida. Quiero que recuerdes cómo es una pirámide, qué forma tiene. Parece un triángulo, ¿verdad? Con su base abajo y arriba como un piquito. Ahora imagina esa
ese triángulo completamente al revés. Así es como organizan los reporteros y redactores las noticias. Nos dice, al redactar las noticias, los reporteros utilizan el formato de la pirámide invertida. La información más importante se encuentra al inicio de la nota, donde pueden responderse algunos de los indicadores básicos. ¿Qué son los indicadores? Las 5 preguntas que ya vimos. En los párrafos siguientes se dan los datos que completan la información acerca de lo que pasó. ¿A qué se refiere? A lo siguiente. En esa forma de pirámide invertida, ellos van organizando la información de acuerdo a la más importante y van bajando hacia la menos importante. ¿Qué es lo más importante de la noticia? Comentábamos que es el título o el titular, también el lugar y fecha en donde está ocurriendo esa noticia. Debe ser llamativo, interesante y parte principal de la nota. Lo que le sigue en orden de importancia es la entrada, es el primer párrafo y es una idea más sobresaliente sobre todo lo que ocurrió. Y ahí pueden contestarte algunas de las 5 preguntas que son las que aparecen aquí. Lo que es más o menos importante es el cuerpo. Decíamos que es la mayor parte del texto que aparece en una nota informativa. Y lo que de plano, si se ocupara recortar y quitar, sería el remate o cierre de la nota. ¿Para qué crees tú que lo organizan de esta manera de pirámide invertida? Decían que en algunos casos, por el formato del periódico o del espacio en donde iban a agregar su nota o a publicarla, quizás no hubiera el espacio necesario y debían recortar la nota, ¿sí? Antes de imprimirla y todo esto. Entonces ellos ya no tenían que leer todo el artículo, sino que nada más eliminaban la última parte, porque sabemos que están organizadas en orden de importancia. Y si ese texto estaba hasta el último, pues es que no era tan importante realmente para que entendiéramos la noticia. Esta cuestión de los párrafos abarca mucho más de lo que te imaginas, ¿sí? Dentro de este subtema vamos a trabajar incluso el uso de las mayúsculas, el uso de los puntos, comas y otros signos de puntuación. Vamos a ir leyendo. Un párrafo es la mínima unidad de redacción que explica y desarrolla el significado de una idea. Al redactar un párrafo se empieza a escribir con letra mayúscula y se termina con un punto. Vamos a hacer una pequeña actividad o un ejercicio con este fragmento de Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Nos dice el texto: Harry Potter era, en muchos sentidos, un muchacho diferente. Por un lado, las vacaciones de verano le gustaban menos que cualquier otra época del año. Y por otro lado, deseaba de verdad hacer los deberes, pero tenía que hacerlos escondidas, muy entrada la noche. Y además, Harry Potter era un mago. Aquí encontramos varios signos de puntuación. Al principio encontramos una coma, un punto y coma, ¿sí? Y otros más. Pero vamos a ir diferenciando qué tipos de puntos y cómo se llaman cada uno de los que aparecen aquí. Con color rojo podemos ver el primero. Este punto hizo que el texto ya no continuara en ese mismo renglón, hizo que continuara en otro diferente. Entonces ese punto se llama punto y aparte. El siguiente sería en noche, acá de azul. En este punto, si te fijas, sí se pudo continuar en el siguiente renglón. Entonces, como el mismo nombre lo dice, se llama punto y seguido, ¿sí? Porque podemos continuar escribiendo ahí mismo otra idea, pero en el mismo renglón. Y por último, y también su nombre revela bastante, sería el punto final, al terminar un texto. Otros signos que encontramos, te comentaba, eran la coma. La coma se utiliza para enumerar ciertas cosas que estás mencionando, para separar ideas o para dar énfasis a lo que sigue en tu texto. Si te das cuenta, después de cada punto y cuando hablamos de nombres de personas, en este caso, se inicia y se escribe con letra mayúscula, ¿ok? Debemos de tomar en cuenta todas estas reglas ortográficas. Y por último, tenemos que abordar qué es la tercera persona. Cuando yo digo yo, estoy hablando de mí y yo soy primera persona. Si quisiera hablar en segunda persona, tendría que referirme a ti y decir tú o usted si te refieres a alguien mayor. Segunda persona, tú o usted. Y tercera persona, que es la que vamos a abordar ahorita en las noticias, se refiere a los siguientes casos. Él es tercera persona. No soy ni yo ni eres tú, es alguien más, él. Ella, ellos y ellas, ¿ok? Se dice que se puede tratar de singular o de plural. Y de esta manera es como se escribe en una noticia. En una noticia no puedes decir
tú chocaste en la avenida Girasol por conducir a alta velocidad. No, se debe decir, el ciudadano Jesús Romero chocó por conducir a alta velocidad. Él es tercera persona, no soy ni yo ni eres tú, es alguien más. Él, ella, ellos y ellas. ¿Ok? Se dice que se puede tratar de singular o de plural, y de esta manera es como se escribe en una noticia. Aquí lo podemos ver con los ejemplos. Dice que hay tercera persona del singular, que es cuando se habla de una sola persona. Por ejemplo, aquí, ¿a quién está apuntando? Solo a un niño, ¿verdad? Uno, él, y una, ella. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de plural, se refiere a más de una persona. Pueden ser 2, 3, 4, los que se te ocurran. Y serían ahí ellos o ellas. Vamos a ver entonces unos ejemplos. Él navegó, ellas navegaron. Con el siguiente verbo, ella proyectó, ellos proyectaron. Él ganó, ellas ganaron. Bueno, hemos terminado hasta aquí. Quiero que si tienes alguna duda sobre el tema de las notas periodísticas, por favor vuelvas a este video y checas la información que estamos compartiendo para ti.